¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué es tan complicado diagnosticar un problema de salud mental? Pasa todo el tiempo. Una persona puede recibir varios diagnósticos a la vez o sus síntomas como que no encajan bien en ninguna categoría. Las guías que tenemos hoy pues muchas veces se quedan cortas y nos llevan a tratamientos que no siempre dan en el clavo. Así que la pregunta es inevitable. ¿Y si hubiera una manera mejor, más precisa, de entender y clasificar la salud mental? Para explorar esa pregunta, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a desmenuzar el problema con las etiquetas que usamos hoy. Después, vamos a ver dos propuestas innovadoras, una llamada RDOC, que arranca desde el cerebro, y otra, HTOP, que parte de los síntomas. Veremos en qué se parecen, en qué no, cómo se pueden unir y, lo más importante, qué significa todo esto para el futuro de los diagnósticos. Ok, vamos a entrarle de lleno al tema. Antes de poder ver la luz al final del túnel con las nuevas soluciones, tenemos que entender bien por qué las guías de campo que usamos, como el famoso DSM o el CIE, a menudo nos quedan a deber, tanto a los pacientes como a los mismos investigadores. A ver, pensemos en algo muy común. Alguien con un diagnóstico de ansiedad que también tiene muchísimos síntomas de depresión. O, por ejemplo, la dificultad para concentrarse, que aparece en el TDAH, pero también en el estrés postraumático. Esta superposición, este traslape, no es casualidad. Es una señal enorme de que nuestras categorías actuales pues no reflejan cómo funcionan de verdad los problemas de salud mental. El meollo del asunto se puede resumir en 5 puntos clave. 1. El sistema nos obliga a poner etiquetas rígidas como depresión sí o no, cuando la realidad es un espectro, un continuo. 2. Ignora por completo que muchos trastornos comparten la misma biología de fondo. 3. Por eso mismo no puede explicar por qué es tan común que una persona tenga varios diagnósticos a la vez, lo que se llama comorbilidad. 4. Dos personas con la etiqueta de depresión, por ejemplo, pueden estar viviendo cosas radicalmente distintas. Y 5. Síntomas como la anedonia, esa incapacidad para sentir placer, están en tantas categorías que no más confunden todo. Y bueno, frente a todo este enredo, surge una idea bastante radical. ¿Qué pasaría si en lugar de empezar por los síntomas que vemos, empezamos por la base de todo, el cerebro? Esa es justo la propuesta del marco RDoC. Es un enfoque que se va a ver el cableado, la genética, una verdadera revolución que va, como dicen, de abajo hacia arriba. En términos más técnicos, el RDoC es un marco para investigar la neurobiología de la conducta. La idea es que en lugar de que un científico estudie la depresión, mejor estudie, por ejemplo, los sistemas de valencia positiva, o sea, los circuitos cerebrales de la recompensa. Y así puede ver cómo una falla en esos circuitos afecta a diferentes personas, sin importar la etiqueta que tengan. Y para organizar toda esta investigación, el RDoC usa una matriz, como esta tabla. Imaginen que las filas son los grandes dominios de funcionamiento, como los sistemas que responden a la amenaza, o sea, a la valencia negativa. Y las columnas son los niveles de análisis. Empezamos desde los genes, pasamos a los circuitos neuronales, luego a la conducta que podemos ver y hasta lo que la persona misma nos cuenta. Es básicamente un mapa completísimo para estudiar la mente de una forma mucho más integrada. Ahora, pasemos a la segunda gran idea, que ataca el problema desde el extremo opuesto. El sistema HiTOP no arranca en el cerebro, sino con los síntomas que la gente de hecho presenta y reporta. Este es un enfoque de arriba hacia abajo, que lo que busca es crear una especie de árbol genealógico de la psicopatología, pero basándose en datos del mundo real. La palabra clave aquí es covariación, o sea, ¿qué síntomas suelen ir de la mano? Usando análisis estadísticos de miles y miles de personas, HiTOP identifica qué síntomas y rasgos tienden a presentarse juntos. Esto crea un sistema que es jerárquico y dimensional y que refleja cómo se manifiestan los problemas en la vida real, no en las categorías que nos inventamos. Y la estructura funciona más o menos así. Hasta arriba de todo tenemos espectros muy amplios, como el de internalización, que agrupa problemas como la ansiedad y la depresión. Si bajamos un nivel, encontramos subfactores como angustia. Si le hacemos más zoom, llegamos a síndromes que ya conocemos, como la depresión. Y en el nivel más específico están los síntomas individuales, como la anedonia. El resultado es una foto mucho más detallada y con más matices que una simple etiqueta. Entonces, aquí tenemos a nuestros dos contendientes. Por un lado, RDoC, que es como el neurocientífico que ve todo desde la biología hacia arriba, y por el otro, HiTOP, el estadístico clínico que ve desde los síntomas hacia abajo. Pero ojo, ambos persiguen exactamente el mismo objetivo: encontrar una forma de clasificar la salud mental que sea más útil y, sobre todo, más apegada a la realidad. Para que quede súper claro, vamos a comparar. El RDoC se construye con el consenso de expertos sobre cómo funciona el cerebro.
En cambio, HITOP nace directamente de los datos, del análisis estadístico de cómo se agrupan los síntomas. Mientras AREDOC se enfoca en genes y circuitos, HITOP se enfoca en signos y síntomas clínicos. La gran diferencia es la dirección. AREDOC va de la biología a la conducta, y HITOP va de la conducta hacia la posible biología. Y aquí es donde la historia se pone increíblemente interesante. Porque lejos de ser competidores, la verdadera potencia de estos dos sistemas se libera cuando los juntamos. La idea es literalmente construir un puente entre ellos para crear algo que sea mucho más grande que la suma de sus partes. Pensémoslo de esta forma. RDOSIS es brillante para estudiar, digamos, los circuitos del miedo en el cerebro. Pero ¿eso cómo se ve en la vida de una persona? Pues HITOP le da la respuesta. Le dice, mira, esa falla en ese circuito se corresponde con este grupo de síntomas que en la clínica llamamos angustia. Así, HITOP le da a la investigación del cerebro objetivos clínicos claros y validados en el mundo real. Y la ayuda va en ambos sentidos. Por su lado, HITOP nos puede decir que la anedonia y la fatiga casi siempre van juntas en la depresión, pero no nos puede decir por qué. Ahí es donde entra RDoc. RDoc puede demostrar que esos síntomas se agrupan porque ambos están ligados a una falla en los circuitos de recompensa del cerebro. Es decir, RDoc le da la explicación biológica, el por qué, que a HITOP le falta. Y que quede claro, este puente no es pura teoría, ya se está construyendo con datos duros. La investigación ya está encontrando conexiones súper sólidas. Por ejemplo, se ha visto que las fallas en los sistemas de valencia negativa del RDOC se relacionan directamente con el espectro de internalización de HITOP, o que los problemas en los sistemas cognitivos se vinculan con el espectro de trastorno del pensamiento. El puente es real. Sé que todo esto puede sonar muy académico, pero las implicaciones para el futuro de la salud mental son gigantes. De verdad estamos hablando de cambiar por completo el juego, pasar de un sistema de etiquetas a uno de perfiles personales. Y esto podría transformar radicalmente cómo diagnosticamos y sobre todo cómo tratamos los problemas de salud mental. El objetivo final, como lo dicen los propios investigadores, es crear una nosología, que es la palabra elegante para sistema de clasificación de enfermedades, que sea unificada, o sea, que integre biología y síntomas, que sea dimensional, reconociendo que todo es un espectro, y que esté firmemente plantada en la ciencia bioconductual. Y esto nos deja con una idea final muy poderosa. Imaginen un futuro donde un diagnóstico no sea una palabra, una etiqueta como TDAH, sino un perfil detallado, un perfil que incluya una medición de cómo funcionan tus circuitos de control cognitivo y a la vez una puntuación en la dimensión de externalización desinhibida. Un diagnóstico que no sea una caja en la que te meten, sino un mapa personal para entenderte mejor. Justo esa, es la promesa de esta nueva forma de ver la mente humana.